soy Ramón, estamos aquí en la librería 8 y medio de Madrid para entrevistar a Francisco Avizanda, director que nos presenta su última película, director y guionista de su última película, que es Sapos y Culebras. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bueno, mira, tu anterior película, que rodaste en el 2009, Hoy no se fía, mañana sí, situaba la trama en los años 50. Este año esta vez te has trasladado a la época actual. En los años 50 era una época oscura en España. ¿Crees que esta época de ahora es también una época oscura? Sí, de hecho tiene hay algunas concomitancias que yo no fui muy consciente cuando empecé a hacer la historia de la película. Por ejemplo, que eran dos huérfanas, que eran dos mujeres jóvenes, que pertenecían, Gilda, en el caso de Hoy no se fía, mañana sí, a una clase media incipiente y que intentaba entrar en la clase media, muy reducida entonces, en los años 50, y es curioso cómo Rebeca la acaban de expulsar de la clase media. Bueno, son coincidencias. Hay otras dos que aquello era consecuencia, el lodazal de los años 50, por decirlo de alguna manera, era consecuencia de la sangría del enfrentamiento entre hermanos en la guerra civil. Y yo creo que lo que ha pasado y lo que está presente de fondo y encarnado en el personaje de Rebeca son los lodos que traen los polvos de la transición, ¿no? Sin duda, yo lo veo así, ¿no? Y estas son puntos de contacto que yo no me di cuenta al principio que existían, pero que luego me di cuenta que están ahí. Que a mí me ha parecido Sapos y Culebra una mezcla de drama, de thriller, y luego tiene elementos de cine social, ¿no? De cine de denuncia. ¿Te parece correcta esta mezcla de géneros que te he propuesto? Sí, sí. Sí, yo de todas maneras no hago química en el sentido de voy a mezclar estos elementos para ver qué es lo que ocurre, sino que llego a ellos a través del personaje y lo que más me apetece o más me parece, lo que mejor o más eficaz puede ser en cada momento. Yo tendí, no sé si lo he hecho, a una organización tipo cuento o fábula para estar muy centrado en el personaje, en Rebeca, y para articular o organizar unos personajes que yo quería que al principio fueran de apariencia sencilla, aunque luego no lo son tanto. Es verdad que se organizan o el perfil o el dibujo de los personajes se entiende a lo largo de los primeros 20 minutos, o incluso un poco más, se terminan de dibujar a lo largo del tiempo, no se presentan de sopetón. En fin, todo esto efectivamente sí que se organiza alrededor de una estructura que efectivamente recuerda el cine negro y el cine social, en la medida en que yo sí que manejo un material que me viene de la técnica o de la experiencia del documental, que es un material, bueno, muy directo, prolijo, porque trabajo mucha cantidad. Quiero que todo eso destile, que llegue al guión destilado, y a lo mejor es eso lo que se nota y lo que da ese tono social que dices tú. Sí. A mí me llamó mucho la atención la película, que la vi ayer, que no hay ningún personaje positivo. Todos los personajes son movidos por la avaricia, fundamentalmente, y no hay ninguno que sea un personaje que te caiga simpático, ¿no? Porque Rebeca al fin y al cabo es una niña bien que ha fracasado y que tampoco cae simpática, porque ¿qué busca? Solo el dinero. En realidad no busca rehacer su vida, sino seguir viviendo como vivía anteriormente, ¿no? Entonces a mí me chocó eso de que no hay ningún personaje positivo. ¿Cómo ves? Yo creo que lo que queda de positivo es la mirada del espectador, ¿no? Yo le di muchas vueltas a hacer más positiva a Rebeca y no tenía... No tuviste compasión con ella. No, se me caía entre los dedos, ¿no? Yo sabía que no iba a ser muy simpática, es decir, la empatía iba a ser difícil, pero sí que me facilitaba de otra forma el hacer cómplice al espectador del objetivo de Rebeca, que es lo que a mí me interesaba fundamentalmente, ¿no?
Es decir, bueno, tú no empatizas, pero sí que te interesa lo que persigue, que es una broma cruel un poco, ¿no? Está muy clara, o sea, no hay nada oculto, ¿no? Es decir, y porque además es lo que tira del este de Rebeca, ¿no? Sí que es posible y muy acertado que en líneas generales los personajes no son muy positivos, pero bueno, a mí me gustan mucho las pinturas negras de Goya y No, que no sean positivos no quiere decir que no sean atractivos. sí, claro, sí, o sea, sé perfectamente lo que dices. Al final el panorama, el paisaje es ese. Me lo forcé un poco incluso, pero me quedé allí, ¿no? A mí me parece un poco insólita tu película porque hacer películas en España sobre la actualidad, sobre la realidad social, se hacen comedias, pero nunca se hacen dramas. Es muy raro. Yo no recuerdo sobre la corrupción urbanística, me acuerdo de la película de Caja 511, me parece que era, y no recuerdo otra más. O sea que ha sido, a mi modo de ver, un cine valiente, ¿no? Tocar este tema que además no se toca en el cine español. No se toca, pero no sé por qué no. O sea, no entiendo muy bien por qué, ¿no? A diferencia de otras filmografías que sí que la francesa, la italiana van sacando ya sean comedias o dramas sobre la actualidad política y social del país. En España eso lo pasamos un poco por encima, ¿no? No hay películas de ese género. Quizás porque los realizadores, no lo sé, yo no acierto a entender muy bien por qué, porque además no es algo que esté ocurriendo en este tema concreto en este momento, sino que ya llevamos bastantes Forma parte, años, ¿no?, de la historia de De hecho, España. antes yo creo que incluso en los años 50, de una manera o de otra, a pesar del franquismo, la gente metía más empeño, o sea, hay muchísimas cuestiones. Y la verdad es que no acierto a entender por qué, ¿no? Con registros diferentes es verdad que la película que tú has citado, ¿no? Trata también la corrupción de fondo, ¿no? Sí, de fondo. Y es mi caso, ¿no? Quizá en Sapos y Culebras está más en primer término, ¿no? No sé por qué, no puedo contestarte por otros porque no tengo ni idea. Yo no me he planteado, mira, las ideas cuando te... en el caso del productor-director, que está muy generalizado, las ideas que te empujan o que te enganchan para hacer una película tienen que ser extraordinariamente fuertes, o sea, porque si no te da la energía suficiente para poner en el proyecto, ¿no? Entonces, a mí este fue uno de los temas que más me interesaban en el momento. Yo empecé con la ambición y el amor, y conversaciones que yo había tenido, y dices, bueno, las dificultades en las grandes ciudades, la convivencia del amor y la ambición, y el control de la ambición, y cómo la ambición realmente, en todos los sentidos, hace en la mayoría de los casos fracasar lo que son las relaciones afectivas y amorosas. A partir de allí yo me encontré con un periodista de aquí de Madrid que me puso encima de la mesa una serie de materiales sobre la evolución urbanística, por cierto de zonas próximas aquí, y yo me encontré con que aquello yo lo conocía y había cosas que no, pero aquello es lo que realmente me impulsó, me dio ganas de hacer algo sobre los resultados y personajes de Rebeca, que es un poco la brújula de la historia, y el mapa es la producción. No hay otra explicación, o sea, si es así, o sea, que el resto no lo hagan, no sé. Es lo que en el momento ese, hace 2 años, me provocó e hizo que yo tirara y tener la suerte de conseguir que el coproductor francés participara de la idea y le gustara, y bueno, todo. Al final, en plena crisis, resulta que pones en pie una película sobre la crisis, cuando el cine español está a la baja. En fin, es todo un poco raro, aunque creo que es cuestión de suerte. Sí, bueno, a veces los proyectos cuajan, otras veces no, y no se sabe muy bien
por qué exactamente. Sí. Respecto al casting, has cambiado respecto a tu anterior película, la de Hoy no se fía, mañana sí, has cambiado prácticamente todo el elenco artístico y solo te has quedado con Jorge Torregrosa, que es un magnífico actor y que tanto en una película como en otra hace un papel vital. ¿Por qué el cambio de casting? ¿Querías caras nuevas para tu película o...? Sí, en los repartos, bueno, estábamos obligados por una parte por producción a limitarnos a determinada zona, ¿no? Pero de todas maneras yo busco buenos actores, o sea, si no los encuentro, los busco en otro sitio, ¿no? Viene todo un poco dado por las circunstancias, pero no sabría, porque ha repetido Marta Juániz, que es una actriz de Navarra, que hace mucho teatro. Yo he identificado solo a Sí, no, Rosa es un hombre de más. cine y ha hecho muchísimas películas, series, etcétera, y hombre de teatro, ha recibido muchos premios, etcétera, muy reconocido por la profesión. No, es una razón de reparto, o sea, no hay otra. Y luego apostaste por Ariadna Cabrol, que interpreta a una Rebeca estupenda y tal. La verdad es que era una apuesta arriesgada, porque no es una actriz conocida, bueno, pues que tenía su riesgo, ¿no? Coger a una actriz un poco desconocida, que tampoco tenía, a lo mejor tú sí que la conocías. No, tienes razón. Yo llevaba muchísimo tiempo, demasiado ya, buscando a alguien que, porque tenía, o sea, no hacen teatro. La gente que tiene menos de 25 años es muy difícil que haga teatro, que es donde realmente, como se dice, se coge tablas. Tengo un personaje de esas características y además tiene que soportar todo un largometraje y te la juegas. Porque eso de la historia cae sobre él. Pues fue tan sencillo como que yo hice una prueba. Estaba aquí, en Madrid, y vino desde Barcelona. Yo le hice la prueba y le dije, me despedí de ella, después de tomar un té con ella, pues sin ningún tipo de esperanza, mentalmente yo ya la había descartado. Me dije, bueno, pues es una tipa, tal, yo la vi por cámara, el pequeño visor y tal, y me despedí de ella. Lo que ocurrió fue que cuando llegué al estudio, la vi en pantalla grande, y es que no tenía nada que ver, con la mujer que yo había dejado 20 minutos antes. Me quedé, anonadado, dije, bueno, pero, primero una fotogenia extraordinaria, pero completamente transformada, y me di cuenta que tenía una rotundidad a la hora de decir el diálogo, que es que no lo dudé, dije, es esta. Fue algo muy instintivo también. Es verdad que luego hicimos más pruebas, cuando preparamos yo ensayo mucho, preparamos el personaje a lo largo de 4 o 5 semanas. Es verdad que si algo hubiera fallado, hubiéramos corregido, ¿no? Pero todo se fue organizando a favor, y al final yo tuve claro que a partir de la segunda semana de trabajar con ella que no iba a haber ningún solo problema con ella, ¿no? Que todo iba a ir bien, ¿no? La verdad es que resulta muy atractiva en cámara, la verdad es que sí. Bueno, ella tiene la curiosidad que hizo una película que también fue un poco así, o sea, la eligieron una productora india, y hicieron con ella un gran éxito de Bollywood. Fue un gran éxito, 80 millones. Ella era el quinto papel de la película, pero vamos, tiene esa curiosidad, ¿no? Pues yo no he visto siquiera la película, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene una fotogenia y es una actriz extraordinaria. Es muy raro que no sea... Ella ha trabajado en Cataluña bastante, hizo una serie con Telecinco, un par de series, pero digo que es raro que no haya hecho más cine. ¿Vas a presentar esta película o la has presentado a algún festival? Todavía no, es un trabajo que lleva la gente que se ocupa de la promoción y distribución. Y espero que sí, que vaya. Se estrena en Francia. ¿Al mismo tiempo que aquí? No, se va a estrenar más tarde, en septiembre, creo. Están organizando el estreno y bueno, de momento ya eso me congratula, ¿no? Tu anterior película coincidió con las películas de los Oscar. Este año la presentas justo coincidiendo con el Mundial y la coronación, ¿verdad? Que esto no era muy previsible, supongo, pero eres un tío arriesgado, ¿no? Porque intentar estrenar una película en este momento es una cosa de mérito.
Yo te admiro, ¿eh? Es el lugar que han conseguido. Ahora las salas se han reducido de manera dramática, drástica, y bueno, de todas maneras siempre hay momento para ir al cine, y yo lo encuentro al menos. O sea, Sí, sí, yo también, yo no veo fútbol, ¿eh? Se puede ver un Yo partido te de comprendo. fútbol, se puede ver un partido de fútbol e ir al cine, ¿no? Creo que es muchísimo peor estrenar con la competencia de los Oscars. De los Oscars, sí, posiblemente. ¿Qué te iba a decir? Hacer una película ahora es muy difícil. Tú eres un veterano del cine, has hecho muchos cortometrajes, documentales. ¿Es más difícil hacer una película ahora que hace unos años? No, es más fácil. Es más fácil. Sí, es verdad que... ¿Por qué? Porque es el verdad. medio digital ayuda, la tecnología es más Bueno, a sencilla. ver, varias cosas. Bueno, es decir, yo he tenido proyectos que no sé por qué, incluso tener un proyecto con el 80%, cuando no existía prácticamente la tecnología digital, estoy hablando del año 2000, tener un proyecto con el 80% prácticamente cerrado y que al final se venga abajo es realmente terrible, ¿no? Pero yo sí creo que, sin ser algo decisivo, decisivo digo porque, bueno, puede suponer el 20% del presupuesto, creo que la tecnología digital ha favorecido. En mi caso, favorece también la experiencia. Y ha hecho que la parte francesa, como creo que te comentaba, hace que ahora mismo en España un proyecto que a lo mejor le falta justo ese 25-30% que hace factible que salga adelante. No seas un insensato, un irresponsable, que ruedes con 2/3 del presupuesto. Claro, esta es mi circunstancia. A lo mejor tengo esa suerte o he tenido esa suerte, ¿no? No sé, al final me pierdo un poco porque es verdad que la tecnología favorece, pero hay otros aspectos que se encarecen, ¿no? Que, bueno, son más complejos, ¿no? De todas maneras, la producción se ha simplificado en un sentido, si controlas un poco la tecnología, ¿no? Y digo que se ha simplificado para aprovecharlo artísticamente, porque, bueno, el etalonaje en los laboratorios, es decir, lo que se llama ahora el equilibrio de color, todo esto es más inmediato, es más fácil, no tienes que tirar copias. Antes se tiraban 2, 3 copias antes de llegar. Todo eso era tiempo, era costoso, era... Sí, y la película al fin y al cabo valía dinero. O sea, el film las copias eran caras, a pesar de que al final, en los últimos tiempos, hasta el 2009, los precios bajaron mucho, pero seguía siendo muy caro. Los procesos se han simplificado. Se rueda un poco más, pero yo creo que también hay una parte que es falsa, porque rodar sin dinero desde el punto de vista de producción no va a ningún lado. O sea, puedes hacer una película o procesos muy particulares de producción. Por ejemplo, me viene a la cabeza Pedro Costa, que rueda las películas, un documental a lo largo a lo mejor de 14 meses, o más, o años, ¿no? Salvo esos casos muy concretos de producción, lo normal es 4 o 5 semanas, y eso necesita un dinero, ¿no? Exige un dinero. Y hay unos mínimos. Si pagas a la gente, si no sabes qué puedes hacer esto. O sea que yo creo que la producción en general sigue siendo la que era, sigue costando mucho dinero hacer cine, y creo que no hay una idea muy clara aparte de esto. Creo que hay una cierta confusión por allí diciendo, bueno, es que se puede hacer cine con muy poco dinero. Hay casos concretos, insisto, pero creo que sigue siendo muy caro. No, el cine es arte, pero es industria también. Eso hay que tenerlo claro. Quería preguntar también, siempre se dice que tú que eres guionista, que hay una película que se imagina uno en el guión, que luego es la que rueda y luego es la que monta. De las 3 películas que tú has vivido con esta realización, con este proceso creativo, ¿cuál de las 3 te gusta más o cuál de las 3 te parece más interesante? La última. La última, la que montaste. La última, sí.
Sí, tienes toda la razón, se hacen 3 películas en realidad, bueno, son 3 procesos. Yo creo que es esencial pensarlo mucho en los 3, ¿no? Los 3 procesos, ¿no? Es decir, cambiar y revisar el primero. Yo he rodado posiblemente la 28ª versión del guión y posiblemente me quedé corto. Permanecer en el rodaje es ligeramente distinto porque tienes que llevar todo muy controlado. Al menos esta es mi manera de hacer, incluso hasta el punto de llevar un story, ¿no? Llevar las viñetas y tal, que facilite sobre todo a los demás, ¿no? Facilita la comunicación, ¿no? Pero el montaje sí que rehaces la película, hasta el punto que llega un momento en que te olvidas del guión. El guión desaparece, porque cobra vida, los personajes cobran vida, la película, sus relaciones de personajes. Al final, indudablemente, es el momento en el que la película cobra vida, es el momento más bonito. La que se despega de ti y de repente, bueno, pues es que tiene que ver contigo, pero bueno, ya tiene una entidad propia, ¿no? Yo creo que es el momento más mágico de la producción. Sí, ya es otra cosa, ya no es una cosa que llevabas en la cabeza, sino ya es un ser en sí mismo. Cortas amarras, le das la mano y le dices, oye, buena suerte, ¿no? ¿Vas a utilizar algún otro medio de distribución, aparte de las salas comerciales, en internet? Sí. Creo que la gente que lleva la distribución, o sea, lo que es la exhibición del guión, sí, va a hacerlo, ¿no? Desgraciadamente en España no tenemos la red de distribución de arte y ensayo que existía antes y que hacía que la película tuviera una cierta... Eso existe todavía en Francia, pero bueno, sí, se va a exhibir en internet en el plazo, creo, de un par de meses. Porque claro, yo por ejemplo, nosotros en Guadalajara, pues hay multisalas, hay una oferta relativamente buena, pero hay muchas películas que no llegan. Entre otras cosas porque los blockbusters americanos pues a veces ocupan 2 o 3 salas. Entonces hay una cuestión de espacio y tal. Y entonces para un público, sobre todo de provincias, el único acceso a determinado cine es vía internet. Sin duda, sí. No, esto lo tenemos en cuenta y yo he insistido mucho, que tiene un sentido. Ahora llegas a, pues no sé cuántas son, me parece que son 15 o 20 capitales de provincia, pero bueno, efectivamente, Guadalajara o Lugo, bueno, y ciudades que no son necesariamente capitales de provincia, pero que tienen... Sí, que tienen población, poblaciones de 70.000 habitantes, etcétera, que tienen sus... esto es esencial. Y además, ahora las producciones son en alta definición, está muy bien, porque antes siempre estaba bueno la calidad, pero ahora son buenos estéreos, son alta definición, o sea que llegas al espectador de una manera muy eficaz. A mí esto siempre me ha preocupado mucho. Es decir, está muy bien, ahora también las pantallas son de alta definición, la gente está bien estrechada, ¿no? en su casa para ver las películas en condiciones. Bueno, Francisco, muchísimas gracias, ha sido muy amables en atendernos y ha sido un placer charlar contigo. Lo mismo digo. Bueno, ya sabéis que podéis verme en este canal de YouTube en Hola Soy Ramón Vídeos, leerme en holasoyramon.com y en el periódico digital El Heraldo de Henares. Muchos besos y muchas gracias. Francisco, muchas gracias.